Un saludo muy cariñoso para todos ustedes y nuestro deseo por las bendiciones del Señor sobre su casa, sobre su hogar y en particular sobre cada uno de los ministerios, sea que estos los realicen en una iglesia, en el campo misionero o ahí en ese lugar a donde el Señor les ha llamado a desarrollar como agentes del reino de Dios esa presencia de su espíritu en el corazón de cada uno de ustedes. El día de hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Y creo que es la celebración más importante de la iglesia, por supuesto, solo después del nacimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente tenemos que reconocer que los evangélicos somos negligentes en celebrar este día. A veces lo olvidamos, a veces se nos pasa este domingo como cualquier domingo. Y en realidad tiene mucho significado para la iglesia. Nada más y nada menos es el día del cumpleaños de la iglesia. Es el día que muestra o que marca en el calendario el inicio de este poderoso organismo que el Señor Jesucristo dejó sobre la tierra para cumplir con su tarea. El pasaje de la Gran Comisión es el que le da podríamos decir, el estartazo inicial a esta celebración del día de Pentecostés. Y les animo a que abran sus Biblias en Hechos el capítulo 1 para que comencemos a disfrutar un poco de este pasaje tan maravilloso que espero que aún con este pequeño estudio pues solo sea una anticipación y algo que les estimule a profundizar más en este pasaje. Comienza en el versículo 8 que todos sabemos de memoria cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando leemos la referencia de Lucas en su evangelio, ahí él menciona en anticipación a este momento podríamos decir, esa síntesis de la misión de Dios cuando dice que el Cristo debía de padecer, que el Cristo debía de resucitar y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Así que dejó claro que en la misión de Dios Jesucristo había cumplido ya con su muerte y había cumplido con su resurrección. Y ahora les tocaba a los discípulos poderlos recibir. Luego de que el Señor lo dice, refiere el versículo 9 diciendo que habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos fue alzado y fue recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero ellos se quedan viendo al cielo. Y creo que el pasaje que nos anticipa a nosotros y nos prepara para el pasaje de Pentecostés es precisamente este momento en que dos personajes con vestiduras blancas se acercan con ellos y les hacen una pregunta que debe seguirse repitiendo sobre la iglesia hasta este momento. ¿Por qué estáis mirando al cielo? El Señor Jesucristo había regresado luego de haber cumplido con su tarea. Y como ellos mismos le dicen, así como Él se fue, así va a volver cuando sea el tiempo. Pero ustedes ocúpense en hacer lo que a ustedes les corresponde como iglesia. Esto es lo que les prepara a ellos para volver otra vez a Jerusalén, para reunirse con la madre de Jesús, con sus hermanos y con otros hermanos, 120 en total, y estar unánimes y en oración, esperando ese momento en el que el Señor les había anticipado que ellos iban a recibir un poder de lo alto. En el capítulo 2 leemos entonces el inicio de la reseña de este pasaje. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento fuerte que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que tenemos que resaltar aquí son esos dos elementos que menciona, viento y fuego. Y ambos elementos vienen de la mano para magnificar el poder de este momento. El viento, como nosotros recordamos, nos lleva a este momento en Génesis el capítulo 1, versículo 2, cuando en medio del desorden de todo, el viento de la presencia de Dios está moviéndose por todos lados, un viento creador de donde comienzan a salir las palabras de Dios para crear cada una de las cosas. Hágase la luz y la luz fue hecha. Sepárese la tierra de las aguas y la tierra se separó de las aguas. Sean llenas de toda clase de vegetales y fueron llenos los mares de peces, los cielos de aves,
la tierra de toda clase de animal y de flores y de frutos, pero finalmente Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que ese poder creador de Dios se manifiesta aquí en este momento del Pentecostés. Pero la segunda es el fuego. Y al leer en las Escrituras nos damos cuenta que el fuego nos recuerda y es una imagen de la presencia de Dios en medio de los hombres. Por ejemplo, allá en Génesis el capítulo 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham, es el fuego, él ve un hornaza, un horno de fuego y una antorcha de fuego que cruza en medio de este animal que ha sido partido en dos para confirmar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Moisés también allá en la zarza, cuando ve el fuego, la voz que sale del fuego, que es la voz de Dios, le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo, porque la presencia de Dios está ahí. Y así podríamos referirnos. Así que lo que vemos aquí en el Pentecostés es esta combinación, este poder creador de la presencia de Dios que ahora viene sobre la iglesia para que la iglesia pueda cumplir con su tarea. ¿Se da cuenta lo descomunalmente poderoso de este momento? Yo me lleno de emoción y por eso no quise dejar esta oportunidad de compartirlo para animarles a que recuperemos esto, el poder creador que ahora viene en forma de lenguas que van a proferir a partir de este momento las grandezas de Dios y van a proferir un mensaje que tiene que recorrer así como con la presencia de Dios sobre todas las naciones y llevar el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero el Espíritu está en acción no solamente en este lugar alto. Y lo que hace es que con estas 120 personas que están ahí, hace otra obra poderosa y transforma a este grupo de timoratos en poderosos mensajeros. Ellos abren la puerta, podríamos decir que casi rompen la puerta y salen para anunciar las grandezas de Dios, como dicen aquí, en las lenguas de todas las personas. Pero el Espíritu, como les decía, está moviéndose en todos lados. Y lo primero que hace es que ha convocado en este lugar gente representando a todo el mundo conocido. Los dice por nombre aquí, como leemos nosotros a partir del versículo 9. Partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu convoca aquí para hacer de un anuncio no solamente público, sino universal. Para anunciar que este poder que ha descendido, este poder creador de la presencia de Dios que ha descendido sobre la iglesia, se les anticipa que llegará a cada una de sus naciones, a cada uno de sus pueblos, a cada una de sus etnias, a través del impulso que ahora da a este grupo de personas que son la iglesia de Jesucristo. Cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta otra obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo convoca a estas personas que están en Jerusalén, en este lugar donde se oye el estruendo. Y el estruendo fue un estruendo muy fuerte, la gente vino a este lugar. Y lo que vemos ahí en el versículo 12 es otra obra del Espíritu Santo. Ellos llegan con las preguntas correctas. No llegan con las preguntas naturales de qué sucedió aquí, qué fue ese ruido, qué pasó, qué explotó por aquí si fuera en nuestros tiempos, sino la pregunta que ellos hacen es ¿qué significa esto? Esta es otra manifestación de la obra que el Espíritu Santo ya está haciendo en la iglesia y ahora se dispone a hacer a través de la iglesia. Lo que vemos a continuación es cómo el Espíritu Santo empodera al apóstol al apóstol Pedro para hacer el primero y más poderoso mensaje evangelístico de la iglesia que se pronuncia en esta era y en el mundo. Y aquí el apóstol Pedro hace algo increíble, algo maravilloso. En este contenido es un compendio verdaderamente de riqueza increíble. En primer lugar comienza a decir, no están ebrios, con versículo 15, como suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo primero que él hace es toma las escrituras en una mano y trae a colación una profecía que para ellos era muy importante, la profecía de Joel. Y él trae esta profecía para decir, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Y comienza a decir lo que va a suceder. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, sean siervos o sean siervas. Yo derramaré, o sean libres, yo derramaré el Espíritu sobre todos ellos. Habrá señales en la tierra, señales en los cielos, vapor de humo. Aún el sol y la luna se verán conmovidos con él. Lo que está diciendo es una manifestación poderosa. Pero nosotros no lo entendemos muy profundamente como cristianos, porque vivimos y nacimos y hemos crecido y tenido la experiencia de esta parte, de esta, podríamos decir, esta segunda mitad de la historia del Espíritu, cuando el Espíritu permanece en la iglesia. Para todos los que escucharon en ese momento, la profecía de Joel anunciaba precisamente eso. Anunciaba que la presencia del Espíritu Santo dejaba de ser temporal y ocasional, como sucedía en los profetas y en los grandes hombres de Dios, para ser una presencia permanente. Ellos ansiaban este momento de Joel capítulo 2. Ellos ansiaban este momento de una manera maravillosa y de una manera constante, porque esperaban que llegara el momento en que el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios iba a estar visible, iba a estar sensible dentro de todo, sobre toda carne. Lo que vemos nosotros es que muchas veces este pasaje nos divide como cristianos, porque nosotros leemos solamente la parte que nos interesa. Algunos leemos solamente el aspecto de las visiones, de la profecía, de las señales. Y otros leemos solamente el aspecto de derramamiento del Espíritu y de la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Ambas cosas van de la mano. Lo que anuncia es: recibiréis poder, y el poder del Espíritu Santo provoca con su presencia manifestaciones milagrosas, manifestaciones sobrenaturales, obras del Espíritu Santo en las personas, porque la presencia está en ellos. Ambas cosas van de la mano. Y yo creo que lo que nos hace a veces malentender este pasaje del Pentecostés es porque no leemos el último versículo. Y el último versículo, el versículo 21 de esta profecía dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el propósito de la habitación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Este es el propósito de que produzca milagros y señales y prodigios. Este es el propósito de que afirme la salvación en el corazón de cada creyente y que le empodere y que le llene en momentos específicos para poder proclamar el evangelio. La razón de la venida del Espíritu Santo es para que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que lo segundo que hace Pedro es toma el periódico en la otra mano, tal como decía Spurgeon, con la Biblia en una mano y con el periódico en el otro. Y lo que hace es resalta las últimas noticias. Y en primer lugar, en el versículo 22 les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Lo primero que hace es les demuestra con las señales que aquel Nazareno, aquel Jesús de Nazaret, era en realidad el Cristo, el ungido de Dios, el anunciado por todos los profetas. Y les dice: todo esto ustedes son testigos, porque Dios mismo lo confirmó a través de señales y milagros. Luego toma una segunda noticia, y la segunda noticia es acerca de la crucifixión. Y el versículo 23 dice: y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que muestra cómo la realidad de la crucifixión, la necesidad de la crucifixión es un hecho histórico y un hecho que ellos mismos llevaron a cabo a través de sus manos. Pero toma una tercera noticia, y esta tercera noticia es la de la resurrección. Y dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y les muestra ahí esos titulares del periódico donde se anuncia que ha desaparecido el cuerpo, y donde ellos dicen más adelante: nosotros somos testigos, todos nosotros somos testigos de que esto sucedió. Jesucristo ha resucitado. Así que si volvemos al pasaje de Lucas, Jesucristo padeció, Jesucristo resucitó. Y ahora entonces entra él a explicar
¿Cuál es el papel de la iglesia? Y continúa ahí demostrando la resurrección de Jesucristo, demostrando que Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre, como leemos en el versículo 34, pero Dios no subió a los cielos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces concluye este mensaje con las siguientes palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él era el Mesías. Él cumplió su parte en el plan de Dios de morir en la cruz del Calvario y de resucitar y vencer a la muerte, al pecado y a Satanás en su propio fuego. Y entonces aquí comienza la iglesia verdaderamente. Aquí comienza la iglesia a entender su naturaleza y su razón de ser en el domingo de Pentecostés. Cuando dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo creo que no podemos dimensionar solo con este versículo el dolor, la angustia, la desesperación que les toma por sorpresa. Sin duda tomaron arena y se la tiraron a tierra y se la tiraron sobre la cabeza, se tiraron al suelo de rodillas y con lágrimas en los ojos les dijeron, varones hermanos, lo echamos todo a perder, matamos al dador de la vida. Y entonces Pedro les contesta y les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el mismo Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Y en este momento, entonces la iglesia comienza a cumplir la razón de su existencia, anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que vemos a continuación es lo que debemos de recordar del día de Pentecostés. La presencia del Espíritu Santo viene para hacer una obra transformadora en la vida del creyente. Una obra transformadora que le lleva incluso a manifestar señales y prodigios, pero todo con un propósito, que en el nombre de Jesucristo sean salvas todas las naciones. Ahí es donde se comienza a contar la historia de la iglesia, cuando la iglesia entiende que ha recibido el poder y que por cuanto ha recibido el poder, lo único que tiene que hacer es cumplir con su parte en la misión de Dios. El domingo de Pentecostés es un día trascendental. El domingo de Pentecostés es un día que debemos de recordar constantemente, no solamente por la venida del Espíritu Santo, sino por el propósito de esa venida. Porque ahora ya no tenemos excusa. Porque a partir de ese momento, la iglesia es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Porque a partir de ese momento la iglesia tiene la capacidad de poder cumplir con la tarea que Dios le ha dado. Y cada vez que la iglesia no lo hace, no es que no pueda, simplemente es que no quiera. Creo que este pasaje debemos de recordarlo constantemente. Y yo les animo a que vayan con detenimiento a él y les animo verdaderamente para que a partir de ahora, el domingo de Pentecostés, sea la fiesta más importante que celebramos en la iglesia de Jesucristo solo después de su nacimiento y de su resurrección. Que el Señor les bendiga, que podamos hacer de este pasaje nuestro y que retomemos nuestra responsabilidad de cumplir la razón de la existencia de la iglesia. Ir por todas las naciones a ser discípulos y que estos discípulos establezcan la iglesia para gloria y honra de aquel que nos ha enviado. Que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso para todos ustedes.